ya estamos aquí, ya nos vamos, ya nos fuimos y regresamos. Sí, aquí estamos. Bienvenidos a The Life es Así, el podcast, el que usted necesita, el que usted quiere, el que usted ya no sabemos si nos quiere, si nos ama, no sabemos, pero seguimos aquí, no nos vamos en este episodio 18. 18, así es. Así es, somos mayores de edad en el mundo de los podcasts y ya saben, aquí pues nos vamos de allá para acá, con Abisaí Quintanilla, nuestro invitado especial, el licenciado Julio Rivera, que permíteme, le quiero agradecer por estar nuevamente con nosotros. La gente lo estaba aclamando, la gente dijo, no, a ver, que el licenciado nos venga a explicar sobre cosas de la vida. Así nos estaba diciendo la gente. Entonces, gracias por aceptarnos la invitación, licenciado. No, gracias por invitarme, estoy a sus órdenes. Entonces, al licenciado Julio Rivera, ya lo conocieron en otro episodio del Concubinato. Milton Montelongo, Isaac Barrientos, Osvaldo González y Quique. Flores. Bueno, y el profesor Quique. El Quique Flores. Flowers. Nada más. Hoy estamos de votaciones gringas. Sí, es que andamos Flowers. practicando nuestro inglés. Perdón, Quique, es que tú sabes, la mente dice. Ya te perdí la confianza. Pero ¿cómo te llamas? Pero bueno, este título, en este episodio donde pues vamos aquí a exponer que el licenciado nos va a ayudar a entender más y eso acerca de los impuestos. Este episodio titulado ¿Cómo ser más eficiente en el pago de mis impuestos? Enséñame a pagar impuestos en la primaria. Entonces, pues le voy a pasar la palabra al licenciado y primeramente a mí me gustaría preguntar, Lick, ¿Qué son los impuestos? ¿qué son los impuestos? O sea, ¿qué son los impuestos y por qué no nos los enseñan en la secundaria, en la prepa? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a la vida adulta, los golpes, nadie sabe nada y... Bueno, pues quizás sería parte de un sistema educativo que teníamos que modificar. Ok. ¿Pero qué son los impuestos? Es una especie de un género más amplio de algo que se llama contribución, ¿sí? Todas las personas, por disposición constitucional, estamos obligados a contribuir, lo que es ayudar al gasto público, para que se sostengan los servicios que nos proporciona el gobierno en los diversos ámbitos, federal, estatal y municipal, para tener acceso a la salud, seguridad pública, educación y que se presten todos los servicios en general. Entonces, el término de contribución es un término genérico y hay varias especies, ¿sí? Dentro de las contribuciones se encuentran los impuestos, es cuando se encuentra uno en una situación real o de hecho para llevar a cabo una causación para que se genere un impuesto. Hay otro tipo de contribuciones que se llaman derechos, que implica que tú vas a recibir un servicio del gobierno y por ese servicio tienes que pagar un monto de dinero y eso se llaman derechos. Por ejemplo, requieres un certificado de libertad de gravamen del registro público y para que te den esas cosas, ese papel, tú pagas el derecho para que te lo proporcionen. O como pagar el pasaporte. El pasaporte es un derecho. O por ejemplo hay otro tipo de contribuciones que son contribuciones de mejoras o contribuciones de aportación de seguridad sociales para que tú recibas el servicio de salud. Ajá. ¿Sí? Y así hay una clasificación, productos, contribuciones de impuestos, derechos. El derecho al suelo, Nick, aplica ahí también. ¿El derecho al suelo? Sí, para las propiedades. Entonces tú, por ejemplo, el derecho originario de la propiedad es de la nación y te puede proporcionar el suelo. Pero los derechos sobre el subsuelo, para que tú explotes lo que hay abajo, tú pagas derecho para que se te concesione explotar las minas de oro, explotar gas, explotar... O sea, que sean tuyas. O sea, no son tuyas, para que tú tengas el derecho para explotar el subsuelo. Y pagas derechos para extraer minerales. O sea, tienes que pagar. Exactamente. O sea, si encontramos petróleo... Contribuyes. Bueno, el petróleo está reservado como una actividad estratégica para el gobierno que les paga. Ok. Se permite ya la inversión privada a través de reformas energéticas, pero la idea es de que el petróleo sea de los mexicanos, ¿sí? Y ahorita hay una controversia en cuanto a eso porque se aperturó a la inversión privada y se
se tiene la idea de que devuelva a la inversión pública, ¿sí? Que sea del gobierno, ¿verdad? Entonces, bajo este esquema de contribuir al gasto del gobierno para que se sostengan los servicios, hay dos principios que rigen la contribución. Primero, que lo que tú vayas a pagar sea proporcional y después que sea equitativo. ¿Qué significa esto? Que lo que vayas a pagar vaya en atención a tu capacidad económica. Quien paga más es porque tiene más. Okay. Y otro de los principios es lo equitativo, es de que gente que se encuentra en una misma situación recibe el mismo trato igualitario, ¿verdad? Es igualdad para los iguales que se encuentran en el mismo supuesto. O sea, que paguemos, si tenemos el mismo puesto y ganamos lo mismo, que paguemos igual. Exactamente. Pero eso traducido en la realidad, ves tú que gente que tiene el mismo nivel de ingreso, que empezaron igual, uno le va mejor, uno ya compró carro, cambió la empresa, tiene los hijos en el colegio, y otro que tiene las mismas circunstancias, pues no le ve igual. O lo ves que alguien tiene un precio más preferente, oye, este está más caro y este da más barato. ¿Por qué? Otro estatus social. ¿Sí? Pues precisamente por el tema que vamos a aplicar ahorita. Okay. ¿Cómo hacer más eficiente el pago? Y para ello hay una serie de medidas. Primero, de conductas de los empresarios. Número 2, de utilizar las herramientas que le da la ley para utilizar los beneficios fiscales. 2, generar un plan estratégico en la empresa para poder aplicar en calendarización pagos, para aplicar herramientas que ayuden al cumplimiento. Otra cosa es tener una buena asesoría y saber qué figuras puede aplicar y en qué tiempo, ¿sí? Y otro de los puntos es la metodología para llevarlas a cabo, en qué momento, en forma preventiva, en forma correctiva o en forma disciplinaria. Porque también, perdón que lo interrumpa, depende de nuestro estatus, ya sea, llámese persona moral o persona física, generamos distintas obligaciones, ¿no? Bueno, más que las obligaciones por efecto de la causación de lo que tú vayas a realizar, quizás es la misma contribución, pero no la misma forma de tratamiento administrativo. Es decir, vas a pagar lo mismo una persona física, una persona moral, pero no tienes los mismos deducibles. Okay. Te conviene más, quizás, y para separar y proteger tu patrimonio, separar el patrimonio personal que el patrimonio de la empresa. Okay. Y ahí tomar esas medidas implica la eficacia, ¿sí? Porque si yo tengo problemas y me va mal en el negocio, yo como persona física voy a afectar mi patrimonio general de mi familia y de todos los otros negocios que tengo si yo no hice esa distribución. Y si en cambio, como parte de la estrategia de eficacia, tuve la precaución de separar, mira, voy a crear una empresa para esta finalidad y otra empresa para si me va mal, yo sé que los bienes que yo afecté para esa empresa son los que van a responder mis obligaciones. En cambio, si no hice eso, voy a cumplir las obligaciones que dejé cumplir con todo mi patrimonio, porque no los seccioné, ¿verdad? Entonces, ese es quizás, el secreto no está ni en la suerte, ni en que le fue bien a uno. Está en cómo aplicar estas medidas de eficacia, ¿verdad? Y como medidas de conducta, ahorita clasificamos, es primero tener la conciencia, primero que hay que cumplir. Cualquier empresario que se encuentre en una situación tiene que tener la conciencia de que cumplir, y primeramente para ello conocer un marco de lo que, a qué supuestos va a aplicar cuando se va a dedicar a alguna actividad, ¿sí? Y para ello es muy necesario tener el conocimiento de la ley. Ya hablamos de impuestos. Hay impuestos estatales, federales y municipales. Y cuando yo voy a iniciar una actividad, lo primero que tengo que saber es, pues, ¿qué es lo que voy a pagar? O sea, ¿qué voy a pagar? ¿Cuál me corresponde? Sí, y bueno, ¿y de cuánto, no? Exactamente. Vale. Por eso, la teoría de la contribución nos establece que hay varios elementos que forman una contribución. Okay. Y hay ciertos principios que se deben de aplicar. Y aquí hay otro principio muy importante, que dice, hay un principio de legalidad que se llama de estricto derecho. ¿Qué implica esto? Que no hay tributo sin ley, y no hay obligación de pago si no hay en la ley, ¿sí? Aquí no es cuestión de interpretar, todo lo que está allí es lo que debe de ser. A diferencia de otras materias, la materia fiscal y administrativa es de estricto derecho y es de aplicación anual, ¿sí? Cuando existen reglas, existen normatividad,
Estas tienen una vigencia que inicia normalmente el 1 de enero o cualquier otra fecha, pero debe incluir nada más en el ejercicio de ese año, al 31 de diciembre. Entonces, todo lo que yo pueda hacer de las reglas que me generen, tiene una vigencia de un año. Lo debo de hacer nada más en ese periodo de vigencia. Ya el año que entra, se van a modificar y tengo que adaptar mi contabilidad y mi estrategia para cumplir, ¿sí? Bajo ese principio de estricto derecho. Y hablando de los elementos que conforman una contribución, son varios. Por ejemplo, está el sujeto. ¿Quién va a pagar y a quién le van a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? El otro elemento es el objeto. ¿Sobre qué voy a pagar? ¿Sí? Pues voy a pagar porque enajeno un bien, voy a pagar porque consumo, o porque presto un servicio, porque exporto o importo. ¿Sí? Entonces, ese es el objeto de la contribución, ¿verdad? Y ahí hay unos impuestos, los más genéricos que conocemos, es el impuesto sobre la renta, que genera los ingresos que yo estoy recibiendo. El IVA genera los consumos que yo estoy adquiriendo. Y el impuesto especial sobre producción y servicios son actos y actividades que generan un impuesto elevado, quizás para incentivar el consumo, o bien porque su producción genera un costo muy elevado. Perdón, ahí, o sea, ¿cuál sería un ejemplo así, pues, muy común de ese último? Por ejemplo, la gasolina. Pagamos como hasta 4.50 pesos por litro. Por litro de lo que me están... Y depende, incrementa conforme el octanaje que se tiene la gasolina, ¿verdad? O sea, la calidad. La calidad de la gasolina. Y ahí es donde salen los presidentes y dicen la gasolina no ha subido, pero ni el IEPS sí. Entonces, el costo de la gasolina no sube, pero en realidad los subsidios que les han quitado, claro, van en contraparte con el IEPS que Exactamente. Y un dato muy interesante, por ejemplo, ¿sí sabían que el impuesto más caro que se paga del IEPS es sobre el consumo del tabaco? ¿Crees? Hasta el 150% del producto se incrementa por el tabaco. Los impuestos por eso ha subido mucho. Hay para impuestos... desincentivar el consumo. Y por eso le ponen las etiquetas de causa cáncer y ponen figuras muy invasivas. Pero estamos de acuerdo que no funciona. O sea, no, gente, ya, no se engañe, no funciona. Ajá. O sea, si ha bajado bastante el consumo. De hecho, en la pandemia... Mis amigos, nada. En la pandemia, no, el consumo de cigarro en esta pandemia bajó el 67%. Bueno, y curiosamente, o sea, por ahí escuché de una fuente brasileña que los que fuman al parecer no les da el COVID, pero no me hagan caso, tampoco soy doctor, pero por ejemplo, otra que pasó similar es la del azúcar. El azúcar, todos los productos han tenido últimamente que cambiar sus fórmulas porque el IEPS se aplica con ciertas cantidades de azúcar. Y entonces las modifican para que no les aplique. Exactamente. Y es parte de las estrategias, de eficacia. Sí, de que, es que esto ya no me sabe como hace 2 años. O sea, esas estrategias son de las donde te puedes fiar para de que, bueno, pues ya no voy a pagar lo que antes solía pagar. Sí. Pero hay una figura que se llama esquema reportable ahora. Ahorita voy a hablar de eso. Ok. Sí. Perdón. No, continúa. No iba a decir nada. Pero estamos hablando de elementos. El sujeto, ¿quién lo cubre? El que debe cubrirlo, ¿quién le debes de pagar? El objeto es sobre qué es lo que va a determinar el pago. ¿Qué acciones vas a hacer? Otro elemento es la base, sobre qué valores vas a pagar. ¿Sí? Y lo importante, ¿qué tasas o tarifas se van a aplicar para calcular el impuesto? Puede ser una cuota fija o puede ser un tabulador, etc. Conociendo estos elementos, es muy importante saber que hay reglas y hay excepciones. Por ejemplo, ¿quiénes deben de pagar el IVA? Pues todos que realicen un acto o actividad de consumo. Todos los que compren una coquita. ¿Sí? Ahí viene inmerso de forma expresa y por separado. Cuando lo facturas, son 10 pesos más el 16% de IVA como regla. Y es obligación desglosarlo. Desglosarlo en la facturación. ¿Qué pasaría si en un ticket no lo desglosan? ¿No es deducible? No es deducible. Ok. Precisamente es parte de las estrategias. Bueno, pero hay tasas cero, hay tasas exentas, ¿sí? Y hay tasas, la general es el 16%. Y anteriormente había otra tasa, la tasa fronteriza, que se aplicaba a la gente que vivía en una franja fronteriza, pagaba el 10% y después el 11%. Ya se eliminó. Hay la tendencia en hay un proyecto de iniciativa para que vuelva la tasa
fronteriza al 11%. O sea, Por eso antes se escuchaba, perdón amigo, ah, que iban y compraban los Compras en la coches a la frontera, te sale frontera. más barato. O sea, ibas, adquirías un bien, en este caso un vehículo, en este Sí. ejemplo, y te lo traías acá a tu localidad. bueno, de hecho que acá en el norte creo que se veía mucho. Sí, Bueno, sí, sí, lo veíamos mucho ya de donde somos, en Monclova. Sí. Escuchábamos mucho Y luego se eliminó. el rancho. Sí, se eliminó. Sí, porque en ahora general todos los impuestos, o sea, ibas y corrías la por gasolina. la televisión, La gasolina la sale más barata. gasolina. Por una esposa, bueno, muchas cosas en general, pero entonces, o sea, ¿pagaban el 10 y aparte el 11 o ahí No, me perdí, perdón? La regla era pagar, anteriormente era el 10%. Ok, Y luego se subió al 15 y luego después se subió al 16 como fijo. ok, los que vivían en la frontera, entonces Sí, decían... Y luego ya lo de la pa- frontera pagaban nada más el 10 y luego después el 11. Y ahorita es general, pagas el 16 todos independientemente de donde te encuentres. Ah, bueno. Ah, pues En sí. aquellos actos que generan impuestos. El de PRI nos IVA. está fregando. Sin embargo, eso, por ejemplo, a mí siempre se me ha hecho muy injusto en cuanto a que dicen, es que porque son de frontera para... Y bueno, pues yo no soy de frontera, pero ya me estás afectando en comparación a ellos. ¿Por qué yo tengo que pagar más que ellos? Pero es que lo hacían para no ir a La comprar a Estados competitividad, Unidos. era la Eso. competitividad Pero de entonces que lo con la hagan línea general. fronteriza. O sea, ya nada más porque no vivo en frontera no lo merezco. Eso no está bien. Que se generaba categorías de ciudadanos, ¿no? los de primera y los de segunda. Por eso se eliminó. Sí, pero eso sí, ya se eliminó. Pero, por ejemplo, ahorita sigue la de que tienen mejor sueldo. Su salario mínimo es más alto. En el sur, ¿no? En la frontera. La en frontera. las Ah, la fronteras. frontera. Sí, Ah, la caray. frontera norte también. Y por eso hay zonas económicas de salario. Ajá. Sí, pero bueno, decir que el salario mínimo subió, pues realmente ni No, nos pues, beneficia y no. nos afecta, porque acá en el norte nadie... No hay empresa que pague el salario mínimo. Sí. Bueno, sí, o sea, es muy raro, pero Creo que los meseros les pagan eso. Pero se compensa bueno, con ellos ganan más por cuando propina, que es sí, el la- cargo fuerte. yo fui mesero y la verdad era el mínimo y la propina era lo chido. También a Totalmente. las empresas que hacen tranzas para no pagar impuestos. Ah, también. También empresas que no vamos a mencionar. Pero, Pero- tiene un... Bueno, no voy a decirlo. Tiene, Ah, tiene- no. tiene una letra y tiene un... No. Sí. Bueno, no, o sea, Continuamos. Platíquenme, yo por ejemplo, Qué bañado. yo tengo persona física, estoy haciendo una persona moral. ¿Qué me recomienda? Es que Ahorita hay que ya, ser- ya le entendí que, por ejemplo, tengo que investigar, yo ya más o menos sé qué impuestos me tocan, hago mis declaraciones con el SAT. Creo que a veces me tardo en hacer las de Coahuila, el mío de todos. pero como es menos no me apura tanto, pero sí las hago, o sea, realmente sí las hago. Sí. Oye, pero tú pagas mucho. Bueno, por ejemplo, en mi caso... es persona física, eres persona soy física. persona física, por eso me estoy buscando ser persona moral. Es que te conviene más generar para Porque no hacer puedo la separación deducir de tantas patrimonial. cosas, exactamente. Y luego aparte, como lo que yo hago es sistemas, doy servicio, no es como por ejemplo, una paletería en la que sus insumos los puede deducir de impuestos. Ujú. Yo Sí, no. como que buscas el conocimiento Exacto. o el tiempo ahora trabajando. Entonces, por eso a mí, estoy ahorita en lo de la persona moral, y para poder, de hecho, yo sí soy de que la que limpie la nómina, etcétera, porque pues, lo voy a deducir y de alguna manera les beneficio y me beneficio. Ujú. Entonces, Bueno, ahí va el siguiente punto. Esas son las conductas que tienes que tener como empresario. Del marco normativo que aplica para tu contribución. Pero es muy importante, no solamente ver el marco normativo ese, tienes que ver las normas regulatorias que aplican en tu actividad. ujú, Por ejemplo, yo tengo una empresa, pues tengo que pedir no solamente ese tipo de impuestos, tengo que pagar otras cosas, usos de suelo. Por ejemplo, voy a instalar mi planta y no me percaté que donde estoy instalado no tengo el uso de suelo. Pues no me van a dejar operar porque es una zona residencial. Ujú. Tengo que pedir permisos, autorizaciones, ver cuestiones de seguridad pública, cuestiones de higiene.
Secretaría de Trabajo y Previsión De Social, y Ecología. una normatividad Sí, para operar. realmente, como decían al inicio, nos falta educación en esa parte porque uno cree de que vamos a hacer un changarrito y nomás es abrirlo. No, pues. Ay, no. Y algunos de que, vamos con el contador y nomás vamos a pagar el IVA y el ICR. No, No, hay pero- más cosas, desde los anuncios hasta el cajón del estacionamiento que vas a Exactamente. usar. Pero todo hace eso unos meses son normas escuché regulatorias. Que, por ejemplo, los comercios, se puede decir que no están dados de alta en el SAT, son hasta el 65%. O sea, es un chorro de Y para son obligaciones para efecto del SAT. Hay obligaciones municipales, Sí. hay obligaciones estatales. Y para cumplir con esas normas regulatorias, se tardan hasta 200 o 250 días para obtener todos esos trámites. Y si no los tienes, Ya volviste. corres el riesgo de que no operes, que tu planta productiva esté en riesgo, que te la clausuren, porque te falta el permiso de este, porque te falta el permiso de aquel. Bueno, también, por ejemplo, hay tabuladores para pagar impuestos. Por ejemplo, se llega hasta un 30 y tantos %, por ejemplo, en el ICR. O sea, va aumentando según la cantidad que te quede de utilidad. Ujú. Pero, por ejemplo, a la hora que quieres generar un changarrito, en eso no hay un tabulador. Por ejemplo, si quieres hacer una persona moral y apenas vas iniciando, como quiera te van a pagar, te van a cobrar lo que te va a cobrar tanto los, ¿cómo se llama? Lo que ellos quieran No. o lo que ya No. indiquen las normas. No, Ya lo las indica la norma. Las obligaciones. Pero, Ahora, o sea, no no, es no es tabulador. actuario. Pero tú dices, no hay un tabulador como de que, bueno, voy iniciando, dale calmado y luego ¿Quién es ahora el que sí. tiene que hacer el acta constitutiva? Se me fue el avión. El representante. ¿quién? No. Notario. El notario. El notario, como quiera, te va a cobrar cierta cantidad y lo vas a tener que ir a poner en la función pública, Registro público. en el registro público, Y todo eso etcétera, cuesta. etcétera. Son un montón ahorita los estoy mencionando porque estoy pagando por ellos. Y digo, bueno, en mi caso, que estoy preparado, va. Pero realmente eso Que es hay lo que dinero, fue. en el caso de que No, ya le junté, ahí me puse a trabajar en la esquina un buen tiempo. Pero no se cuesta. Y ya. Y ahí va el Este, otro punto de eso, precisamente. Y Pero, tan, y por cambiamos la ejemplo, mesa de Raffles así. Muchos changarros que a lo mejor quisieran hacer algo así, que a lo mejor quisieran crecer porque te trae beneficios, no pueden. Porque no tienen la infraestructura. Ahora, precisamente por eso estos temas requiere siempre la asesoría para llevar a cabo todas estas estrategias. Aplicar estímulos, saber estudios de rentabilidad. Antes de empezar un negocio, principalmente los extranjeros, nos piden estudios de rentabilidad. ¿Sabes qué? Dime qué necesito para producir mi producto y venir aquí en México. Mira, tienes que cumplir todas estas normas regulatorias. Eso te va a llevar tanto dinero, tanto costo. ¿Quieres trabajadores? Tienes que hacer esto. Tienes la posibilidad se te van a instalar sindicatos. Tienes que llevar a cabo el pago de impuestos de esto. Tienes que generar toda esta infraestructura para cumplir toda esta norma regulatoria. Y esto tiene un número y un costo. Y teniendo esa información, pues ya te arrancas a saber si es rentable tu producto. Ujú. ¿Sí? Ya sabes que entonces, y vas a generar normas de precios. Para yo generar un precio, tengo que considerar mis insumos, pero es necesario tener los estudios de rentabilidad. Porque no puedes lanzar el precio de un producto sin saber cuánto te va a costar producirlo y tomar en consideración todos estos elementos que inciden en cuánto vas a vender. Bueno, sí. O sea, ¿Y cómo te vas a constituir? ¿Y qué beneficios tienes? Es que, por ejemplo, ahorita ya lo que me menciona, pues ya se necesita un estudio. Ese estudio normalmente cuesta. Toda esa asesoría cuesta. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo es que normalmente lo que mencionaba usted en un inicio pasa de que, como lo hice yo, me constituyo como persona física para arrancar. Con actividad empresarial. Con actividad, y ahorita está que el régimen del pequeño contribuyente, hay más. Pepe y Toño. Pero el problema es que no hay el que te digan cómo crezcas, cómo hagas el cambio, sino hasta que ya necesitas. Hasta que te cae ya Te cae un 20. citatorio de deben 2 años después de que... Y que ya dices, oye, Bueno. necesito bajarle a. ¿Cómo puedo deducir más? Te van a decir ahora sí, necesitas una persona moral. Ajá. Sí.
Ahora, aquí el gobierno tiene ciertos sectores que son ventanillas únicas y una serie de estímulos para incentivar la actividad económica rentable. Sin embargo, no se dan abasto. Y precisamente porque no se dan abasto, dan la oportunidad, obviamente, que contrates gente especializada en esto. Ahora, cuando tú vas a generar un servicio, algún bien, y sabes que es bueno, a fin de cuentas tienes que asesorarte de los mejores y asesorarte con gente que esté actualizada en el conocimiento de todo esto. Porque donde contrates a alguien o tengas tú la confianza de hacer las cosas con alguien que no está preparado, te genera un costo bien elevado. Uno, que no cumplas, o bien que apertures un negocio sin que cumplas con toda la normatividad. Y eso te genera multas y te genera muchas consecuencias. Y la inversión. Y más cuando se traten de empresas tecnológicas, porque hay que cumplir con las normas internacionales de la IEEE. Que la hizo. O sea, hay normas oficiales, hay una normatividad tremenda que tienes que cumplir. Por eso, licenciado Julio, llamen 844, así es. Contrate. O sea, por ejemplo, en cuanto a las normas, etcétera, bueno, hay normas que se llaman en paralelo, tú puedes escoger cuáles y ahí es más fácil contactarte. Que sabes que tal empresa me está contratando y requiere tales normas, por ahí te vas. Entonces, por ahí recibes la información, pero por ejemplo, hay otras normas que se me hacen bien extrañas, como por ejemplo, el arte de ser proveedor de gobiernos del estado, que te tengas que inscribir y luego que eso está bien, o sea, que te tengan en la mira porque pues vas a ser proveedor, pero dentro de esas ponen de repente de que necesitas estar a una cámara que porque te va a afiliarte a cámaras empresariales. Y las cámaras en realidad, espero que me escuchen todas. En realidad lo único que hacen es cobrar y no sirven para nada. Para nada. En realidad yo no le veo alguna... Se supone que una cámara es para ayudarse entre los empresarios, pero yo no les veo... Realmente, por ejemplo, las experiencias que he tenido, las cámaras normalmente están pidiéndole todo gratis a las empresas que la conforman y no hay esa... y cobran aparte. Y no veo que ellos ayuden. Entonces, por eso esa es una de las que se me hace muy extrañas, que todavía siga siendo así. En Monclova sí son muy unidos y creo que sí hay mucha aportación de la Canaco a la sociedad, bueno, de la cámara, mencionando las cámaras, en el área restaurantera, sí hay retribución. O sea, no sé, por ejemplo, no me ha tocado a mí, bueno, no en el igual, ha sido lo que me ha tocado. Pero, por ejemplo, no sé cómo les fue ahorita en pandemia, si hay alguna cámara que sabes que esto es lo que necesitas, eso es en lo que te debe de ayudar, esto es lo que necesitas para poder volver a abrir, que ellos te den la información de perdido. Perdón, ¿qué vendría siendo una cámara? Es una agrupación de personas que tienen un fin común. Ajá. Y tienen ellos una actividad común. Por ejemplo, asociaciones de abogados, asociaciones de ingenieros, de restauranteros. Y es que, por ejemplo, me regreso, ellos son los que deberían de ayudarte. Tú en este rubro, esto es lo que necesitas pagar de impuestos. Ese es el punto. Sí. Tener un frente común para defendernos ante alguna adversidad de una contingencia. Pues es que hay que aceptar a estos compañeros. Mira, te allanamos el trabajo. Toda la experiencia que nosotros traemos es de que tuvimos que hacer esta ruta, no te vayas por allá, sigue esta ruta porque esta es la adecuada para cumplir con todas las leyes. Y aparte te ayudan, es como digamos un sindicato de empresarios, porque te ayudan de que sabes que tal cámara va como frente a, ¿sabes qué? Necesitamos modificar esto de los impuestos porque nos está matando. Sí, el ejemplo claro que acabamos de ver en Monclova es que la cámara, los restauranteros se juntaron y hicieron videos, etc. Pero lo más relevante es que presentaron una iniciativa al alcalde justificando el por qué ya no es recomendable hacer un segundo cierre de estos establecimientos, porque la Cámara se encargó de hacer un estudio y en el primer confinamiento de cierre total en Monclova, porque Monclova se vio más crítico que aquí en Saltillo, quebraron más del 27% de los restauranteros.
Entonces hubo aportación, hubo apoyo de la Cámara hacia los más pequeños, haciendo esa iniciativa porque los más pequeños no tienen la ruta para llegar a estas personas. O sea, como el alcalde. Sí, inclusive no tienen el medio de generar esta iniciativa, porque es una iniciativa que tiene que estar bien estructurada, bien fundamentada y podérsele presentar al alcalde para que no tome acciones que puedan perjudicar a los que conforman dicha cámara. Pues le dijeron, a ver, papi, De no hecho, nos cierres. ayer hubo una reunión de la Cámara de aquí de Saltillo de Restauranteros, porque el gobierno, bueno, la junta que está cuidándonos del COVID aquí en la zona sureste, Gracias por cuidarnos. sí propuso que los restaurantes cerraran a las 10 de la noche, pero en la Cámara votaron de alguna forma y dijeron, ¿sabes qué? Hasta las 12, porque ya no aguanta, o sea, esas horas de las 10 a las 12 al parecer son, Sí, hay son una muy discusión, pero ellos importantes. proponen, O sea, ya el alcalde es quien tiene la última palabra. Quedaron a las 12. Eso se me hace que será para otra plática, porque esas restricciones de tiempos, o sea, lo que son de que no puedes alcohol después de ciertas horas, en realidad se ha visto que no es muy eficaz, o sea, que para reducir en realidad El tema de... el uso del alcohol, en realidad lo único que pasa es que todos llegamos tantito antes para comprar. Y se juntan todos ahí. O al contrario, empieza el clandestinaje en esos casos. Carnal, Pues, eso 700 será otro pesos un cartón, tema. ¿verdad? En abril. Pero ahora No yo me compré. quiero regresar a Bueno, sí. impuestos. A ver. Regresando a lo más importante. ¿Qué más nos platica que podríamos hacer para... Bueno, por ejemplo, Ya nos habló de una parte sí. y se quedó en... Bueno, estaba estamos la- hablando de las cámaras empresariales. Así Bueno, es. es muy importante que la gente estando unida tiene frente común. Hay lugares que pueden obtenerse a través de las autoridades fiscales, que son los síndicos. El síndico tiene como objeto de agrupar a un sector y tener representación ante la autoridad fiscal. Por ejemplo, aquí, si a gente, los restauranteros se organizan y quieren tener una silla para que los escuche el SAT, son bienvenidos. ¿Para qué? Para ver sus necesidades y a ver qué forma se les estimula para el cumplimiento de sus obligaciones, y se les dan cursos, se les dan capacitaciones de lo que ellos quieran. La información está allí y es cuestión de que la pidas y te organices. Por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Cómo le tengo que hacer para montar una empresa? Y van al municipio y unidos pueden pedir, ¿sabes qué? Genérame una ventanilla única o agilízame los trámites porque quiero instalar empresas de tal forma. Sí, Y se hace. Pero es muy importante que se organicen. En eso también he visto de que últimamente el gobierno sí ha tratado de disminuir los tiempos para crear una empresa y ha puesto cosas en línea para agilizar las cosas. herramientas tecnológicas. Aunque ahorita no se ha notado tanto, porque también ahorita en pandemia hay trámites que los tienes que ir a hacer y las ventanillas están No cerradas. están cerrados, no hay personal. No, O sea, también para las empresas, para crear una empresa ahorita está un poquito más difícil de En manejar. China. Está cerrado conciliación, salió ayer que ya no puedes ir a pelear si te corren. Ah, no. No. Ah, no. Ojalá y no pasara. Ojalá no suceda. Por ahí escuché que a través de economía podías crear un perfil también para este tipo de obligaciones, ¿no? O sea, registrar las empresas. En realidad, ya por ejemplo, el SAT y Sí. Economía te crean, hay una que se llama, creo que Tu Empresa, el sitio. Así Y ahí es Están donde en puedes hacer interconexión para que hagas el trámites. registro. Y Así digo, es. llevas muchos de los trámites ya. En De que línea. se tardaban 15 días, ya lo haces en línea en un día. es correcto. Ya, pero hay otros que no. Entonces, en contraparte, todas las empresas que han cerrado ahorita por pandemia, creo que deberían de buscar el facilitar, el poder otra vez crear empresas. Claro que Ahora, hay la opción, normalmente es allegarse esa información y el marco regulatorio. Pero es muy importante, teniendo ya esta información, ¿cómo la vas a aplicar en tu empresa? Ok. Y tienes que tener herramientas tecnológicas, tienes que tener un software de cumplimiento para ver y captar qué obligaciones tienes y cuáles son las fechas de pago de cumplimiento. Sí, o sea, Y para saber también, uno,
qué es deducible en cada acción, ¿sí? Y ahí es lo importante tener al interior herramientas para saber, ¿sabes qué? Hice una compra, y tener la disciplina al interior para saber cómo las vas a pagar y cómo va a ser deducible. Sí, o sea... Y ese es el secreto, uno de los secretos de la eficacia para pagarme. O sea, ¿cómo deducirlo? Hace 10 años era el contador que te decía, tú sácame facturas de todo y todo lo vamos a meter a deducir. Y ya después entraron eso de que, ¿sabes qué? Esto no entra, esto sí entra, esto no entra. Y ya más o menos te decía el contador qué rubros. Y ahorita, pues también ahora... están muchos programas de contabilidad en los que tienes que dar de alta el artículo, en qué rubro, etcétera, etcétera, específicamente para eso. Así es. Para saber si entran o no en mi venta, en la deducción de mi comprador. Sin embargo, esos software, por ejemplo, me ha tocado que normalmente son de los usos exclusivo de los contadores por conocimiento desde contabilidad, que nosotros nos dicen, contabilidad, la balanza de comprobación, con que te lo sepas es lo que vemos. Y si lo vemos en la universidad antes de realmente, por ejemplo, muchos operarios que no saben nada de contabilidad, al contrario les cae algún contador listo de que tanto te va a regresar a Hacienda por todo lo que pudiste haber deducido. Y sí, que ahora lo ves hasta en internet, que les regresan a los operarios. Pero eso es lo que decían también en un inicio. Falta esa educación para que también esos gastos que está haciendo cualquier persona se pueden deducir y se puede regresar ese impuesto que hemos estado pagando cuando ya nos corresponde, cuando ya pasamos eso. ¿Y será que realmente no les conviene que la gente sepa, güey? O sea, viéndolo de una manera así, pues, o sea, ¿por qué les va a convenir que la gente le regresen dinero? Bueno, no es que te regrese, o sea, es pagaste, ya es tuyo. Bueno, es tuyo, sí, tú lo estás reclamando, pero pues no, te pertenece, ¿no? Pero no es más conveniente que se lo queden. ¿Quién? No, lo que pasa es que fíjate, dos son las estrategias que hablamos. Es que si realmente hubiese sido, ponle tú, que a lo mejor sí, en el caso de un operario, de un empleado, pues nomás le voy a regresar. Pero sin embargo, si a un empleado empieza a deducir cosas, va a empezar a pedir más facturas. Y el que pida más facturas va a producir que aquel changarrito que no daba facturas tenga que dar. Pero bueno, precisamente esas son las estrategias que el Lick nos viene a platicar, ¿no? Ajá. Adelante, Lick. Ahora, precisamente, ilumínenos. Al interior de una empresa tienes que tener gente especializada que tenga, les des capacitación para llevar a cabo estas cosas. Y tienes que delegar, porque el empresario o se dedica a una cosa o se dedica a otra, y tiene que delegar. Y tiene que delegar con gente especializada y gente que esté capacitada para llevar a cabo las cosas. ¿Cuál es la regla de las deducciones? Es deducible aquello gasto que sea indispensable para que tú generes. Por ejemplo, si yo me dedico a la computación, ¿qué es mi deducible? Pues mis herramientas, mis máquinas, mi internet, mi luz, ¿sí? Mis alimentos incluso, si están fuera de cierto rango de adquisición. Y empezar a tener una disciplina de cómo los voy a pagar. Y normalmente la regla de deducibilidad es de que tú cuando lo pagues utilices al sistema bancario mexicano. No es deducible si tú lo pagas en efectivo. Okay. Entonces, tienes que generar reglas al interior de cómo lo vas a llevar a cabo. ¿Qué se da normalmente anteriormente de todo esto? En los pagos de los viáticos. Me dio en el día para el viático. Déjame, me lo gasto y me quedo en la casa de un amigo. Y la gente dice, no, qué bueno, ya me llevé el dinero a mi bolsa. ¿Qué me lo quedo? No, el dinero que te da, tienes que justificarlo con facturas. ¿Sí? Y el dinero que no gastes, tienes que regresarlo. Y la gente, no, de repente, pues que me lo dio para gastar, pero no me lo gasté y me lo llevo. No, tienes que justificarlo. Y entonces esas reglas de deducibilidad inciden en el costo. ¿Sí? Normalmente, para efecto de impuesto de la renta, ¿qué es lo que pagas tú sobre la ganancia? Y si algo te costó 10 pesos y los vendes en 20, tienes que presentar deducibles todos los gastos de costo para que tú incida que tu ganancia sea menos. Porque lo que vas a pagar en el tabulador que hablé es sobre la ganancia. Sí. Es que en realidad, por ejemplo, el dinero nos lo gastamos.
Pero si no Para pides eso es. las facturas, no lo deduces. Y si no lo deduces, te van a cobrar más impuestos. Porque Entonces, no te costó, y sabes que lo compré en 10 y lo vendí en 20. Aquí sí que tuviste mucha ganancia. Ajá. Porque no tuviste una política de deducibilidad. ¿Sí? Pues es que no metí la gasolina. Pues entonces no es deducible. Quiere decir que no te costó andarte moviendo para vender tu producto. No diste de alta al trabajador. Antes no tuviste trabajador porque no lo deduciste. Ok. por ejemplo, eso me quedé el año pasado, iba a entrar, o sea, se supone que ya se creó el mentado CODI, que era poder pagar directo con tu teléfono y con un código QR. Pero de hecho, ahorita me acordé porque era para las gasolineras. Porque las gasolineras, el problema es que a la mayoría nos da flojera, es bájate a pedir el ticket o bájate a facturar o pide el ticket y factura después. Se supone que el código ya nada más pasabas por ahí y ya era automáticamente facturable. Y por ejemplo, ya salió el código, pero yo no lo he visto en una No, ya legalmente ya se puede usar en muchos supermercados. en muchos supermercados. O sea, para agilizar todo eso. Y para hacer transferencias. Sí, porque ese las ya... facturas se generan al instante. Sí. Para ambas partes. Ok. Eso está interesante. Entonces, hay que cumplir reglas de deducibilidad, hay que tener programas para eso, hay que capacitar a la gente y capacitar también en el uso de estímulos fiscales. ¿Sí? ¿Qué sería un estímulo fiscal? Que son facilidades son herramientas que ofrece el gobierno para incentivar el pago, ya forma en preventiva cuando todavía no estás tú generando el cobro o cuando quieres tú regularizar la gente que ayudar a los morosos. ¿Sí? Por ejemplo, para pagar el impuesto predial, antes de que surja la obligación, págame y te condono, en vez de pagar el 100%, pagas el 90%, pero lo que pagabas el año que entra, el año 2020 para el 2021. Por ejemplo, regulariza tu pago de las tenencias, págame nada más el 2020 y te perdono todo lo que vi anteriormente. O vente, aplaqué aquí en este estado y todo lo que debías, a mí ya no me debes nada. Nuevo León. Ahí son no incentivar el pago. Ahí no pagas los deudas. Y eso es lo que se supone que van a quitar que querían quitar para el otro año. Bueno, exactamente, eso es otro punto. Regresando, Ahorita, perdón, Lick, todavía hay el estímulo del primer año a las empresas nuevas de no pagar impuestos. Eso es el régimen de incorporación fiscal. régimen de incorporación fiscal. Todavía es, existe. Exactamente, Porque pero que ese eso, me lo dieron a mí en su ese momento. sustituyó el REPECO de pequeño contribuyente. Así es. ¿Sí? Entonces, son parte de los estímulos. ¿Para qué? Oye, ¿sabes qué? Mira, pero eso es en materia de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Que si el primer año me ibas a pagar el 35%, no me vas a pagar nada. Siempre y cuando te comprometas a seguir produciendo y mantener tu empresa. Okay. El segundo año me vas a pagar el 10%. Y así hasta que normalices el pago al 35%. O sea, ¿y ese sigue, cambia? Son estímulos. ¿O ya cambió? No, eso- Son creo parte de que los todavía estímulos está. que siguen. ¿Sí? Son incentivos precisamente para fomentar el cumplimiento. Entonces una estrategia es que estés al pendiente de esos. Y Exactamente. prolongar la vida de la empresa. ok, Porque sí, sí, imagínate, sí. vas iniciando y de entrada ya te estoy quitando el 35% del impuesto sobre la renta, pues ya perjudicas en la economía. Sí, eso de la es como que empresa. ya te di chance, pues Y espero ese que... estímulo sí. o incentivo, como Quieren- le lo llaman quieren ver ellos, reflejado más adelante. pretende Que tú generes. prolongar, Que tú generes... que tú generes y prolongar la vida de dicha empresa. Ok. Por ejemplo, la exención de impuestos sobre nómina. Empresas que se vengan nuevas, te regalo terreno, no me pagas impuestos sobre nómina, siempre y cuando generes fuentes de ingresos aquí en el municipio de Ramos, o en el municipio de Saltillo, o en cualquier parte. Estimulas para que, el gobierno estimula para que se vengan empresas, y por eso las promovemos. Vamos hasta China, el gobernador va a China, un presidente municipal va a otro lugar, vénganse, y si se vienen yo les ofrezco esto y esto otro, y está en ley. Incentivas tú que produzcan en tu país, en tu estado o en tu municipio. Y esos son los estímulos fiscales, ¿verdad? Ahora, ahí también hubo un abuso. Se beneficiaba más anteriormente en otras administraciones a los deudores que a los pagadores. Y tenemos Fobaproa. Págame, no me pagaste nunca una casa, págame el 10% y ya te libero la casa. Sí, en realidad se tuvo que pagar el FOBAPROA con los impuestos de los que sí fueron Exactamente. pagando, ¿verdad? Se En estimuló a algún los lugar tuvo que incumplidos salir.
O sea, les dieron ventaja a ellos, a los que sí. A los morosos. A los morosos. Pues un privilegio. Pero ¿no? son Porque- estímulos. Sí, pero Fobaproa, Sí, borrón y cuenta nueva. Así sí, se llamaba el programa. No hay que incentivar eso a los que No, nos no, escuchan. no, no, de que porque no es Son un premio. estímulos, o sea, son Sí, rentas, son estímulos Es un estímulo. que tienes que No considerar lo hagan. como parte de la eficacia del cumplimiento, que te incide en el Bueno, monto. pero ahí, ¿qué criterio tomarías? Bueno, yo siento que el Fobaproa fue, o sea, sí fue eso, pero es un también rescate fue un, bancario ¿sabes con qué? fondos públicos. Tengo que rescatarlo porque yo, gobierno, no tuve el cuidado de que no se hicieran de tanta deuda los bancos. Porque de hecho todavía otra vez está, o sea, ya hay más reglas para el endeudamiento de que, yo voy a sacar una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, pues tú puedes endeudarte. Ajá. Pero aparte, esa tarjeta de crédito, ¿de dónde tiene que sacar el dinero? El dinero va a salir del banco y vamos a ver si se puede endeudar el banco o no. Entonces, de ahí ese fue el problema con los Fobaproas, que los bancos se endeudaron tanto que ya no podían pagarles a sus inversionistas, o sea, los que metían el dinero ahí, y ya tenían mucha deuda. ¿Por qué? Porque los vatos no pagaban sus tarjetas de crédito o los préstamos que tenían con el banco. Entonces, y eso le pasa cada rato a Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué? Porque allá, si aquí nosotros de repente nos sueltan una tarjeta y vamos a gastarla toda, allá todo es así, De gasto. allá todo es a Sí, crédito. muy bien, de crédito. Aquí sabes que aquí está tu carro a 30 años, no a 5 como aquí, ahí es a 30 años. O páganos en abonos chiquitos como... Como puedas. Entonces, por eso a ella les pasa mucho eso. Ok. Entonces, Ya vimos obligaciones, Nick. Y estamos viendo estímulos. ¿Y qué Formas de pago. formas de pago son ¿Qué las implica? que- Yo puedo, a base de estímulos, incentivar, voy a destinar dinero para pagar anticipadamente bajo el beneficio, pues que me van a condonar el 10, el 20%. Pero ¿dónde saco el dinero? Puede ser de financiamiento propio, utilizar pagos en parcialidades, celebrar convenios, llevar a cabo pagos vía nómina, si me conviene, utilizar meses sin intereses, o bien generar un financiamiento propio de venta, de qué tanto me voy a apalancar en crédito bancario, y para eso tengo que hacer estudios de qué tanto lo soporto. O sea, no nada más es agarrar la tarjeta de crédito y pagar. Tengo que hacer estudios al interior, qué tanto soporto apalancarme en ese tipo de figuras. Y también puedo, al interior, qué tanto puedo dar crédito de mis productos a los clientes, ¿sí? Y ese es un error cuando no hago un buen estudio. Vendí mucho, coloqué muchos productos. Bueno, ¿y el dinero? Lo mero bueno. Cuando deja uno el poder de venta a un vendedor sin tener un resultado efectivo, una garantía del retorno del pago, y ese es un error. supongo que, o sea, lo que les pasa a muchas empresas de que, ¿sabes qué? Le vendí a otra empresa, pero me pagan 3 meses y te dejó en ceros. Te dejó en ceros y tú tienes que pagar el nómina. impuesto nómina y el impuesto de eso que ya... Porque El- no te lo están dando de... No, pero el nada. impuesto, por ejemplo, va a entrar cuando el pago. Sí, eso Ese no hay tanto. Para eso salió el comprobante de pago. Sí, Para que buen tú pago. lo facturas y no hay problema. Por pero el está. método de hasta pago. que llega el Sí, dinero hasta es que cuando llega voy a el pagar. pago, yo ya Es te cuando vas. contribuyes. Pero por eso salió eso, de hecho. Porque había ese antes- problema antes que tú era- dices. Lo que- facturo, pero no está pagado. Y a veces lo facturabas y ya dice que está facturado, está pagado. Era la presunción que estaba pagado. Sí. Ahora tienes que decir, salvo buen cobro. Sí. Ok. Y entonces, pero los otros impuestos no perdonan. O sea, casi porque va a ser IVA con IVA y el ICR, eso sí, pero en los seguros sociales de tus trabajadores, no sé, lo que te llegue Sí, si del estás en municipio de fechas, suelos, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante saber en qué medida te vas a apalancar de estas figuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hacer un buen estudio de cuánto puedes darle crédito a tu cliente. Puedo soportar 30 días de crédito. Y si me paso de eso, voy a generar un colapso financiero al interior. Voy a dejar de pagar otras cosas por andar vendiendo cosas a crédito.
Bueno, por ejemplo, Por eso yo sabía que había forma de arreglar para cuando el cliente que no ha pagado y que realmente no fuera de fechas, que pasa, no sé, gobierno de tal estado, quedó que en 3 meses y no pudo, se pasó. Se pasó y en cambio el mismo gobierno me está cobrando tantos impuestos. ¿Hay alguna forma de que, oye, pues es que tú eres el que no me ha pagado? Pues ahí el problema cuando uno genera obligaciones o contratos con el gobierno son contratos de adhesión. Ajá. Que tú no le cambias a ninguna cláusula, te sujetas a lo que él dice o si no, no te contrata. Ajá. A diferencia de que cuando tú contratas con un particular, tú pones las reglas y generas los precios de garantía, los precios, o sea, las garantías de cobro. Te doy crédito, pero me das una garantía prendaria o una garantía hipotecaria, pero yo abrirte tu línea de crédito. Sí. Y te penalizo si no cumples, ¿sí? O te corto, ya no pagaste el segundo mes, te corto la línea de crédito y ya no te surto. Pero es muy importante generar todas esas reglas al interior y ser bien estricto, porque todo está hecho a la medida. Sí, a la medida de la capacidad económica del apalancamiento de la empresa. Y si no cumples con eso, genera colapsos al interior. Tener que andar cobrando, tener que contratar abogado, tener que andar haciendo efectivas garantías, y eso te colapsa financieramente. Bueno, no sé qué más siga, pero yo voy a hacer pregunta. Uh-huh. ¿Qué onda con... Hay unas que son cooperativas, hay unas que son, o sea, hay diferentes regímenes, figuras fiscales. ¿Qué diferencia? ¿Qué beneficio? Hay asociaciones civiles que, o sea, por ejemplo, están también las de sin fines de lucro. Esas sin fines de lucro pueden tener trabajadores. ¿Cómo van a...? No sé, hay muchas cosas muy extrañas. Esos son los estímulos al interior. Sí, eso sí tienes que saber genera primero para qué sí mismo. actividad vas a generar para saber de qué sujeto de impuestos eres. Uh-huh. Esas empresas se llaman empresas con fines no lucrativos. Y en esencia no son causantes de impuestos sobre la renta, ¿sí? Porque se supone que ellos no generan rentabilidad, no generan ganancia. Uh-huh. Las cooperativas, los partidos políticos, las asociaciones asociaciones sin fines de lucro, que prestan un servicio de asistencia pública, no son causantes de impuestos sobre la renta como actividades no lucrativas. Las asociaciones civiles, todas ellas pueden, para desempeñar su función, son retenedoras de impuestos, por ejemplo, si tienen trabajadores. Pero el hecho de tener trabajadores no implica que tengan una actividad rentable. Van a pagar porque el ingreso que genera es para pagarles a los trabajadores. Y como el trabajador, si le das el dinero, por él por mismo no va a pagar impuestos, entonces lo retienes a cuenta del pago que van a hacer ellos, de lo que ellos deben de pagar. Pero no son, como no son lucrativas, no son causantes de impuestos. Y no son causantes incluso de impuestos de IVA, ¿verdad? Porque su actividad no es lucrativa de consumo, es para prestar un servicio específico. Por eso es muy importante. Por ejemplo, yo quiero prestar el servicio de educación. Pues una actividad no es lucrativa. Tengo que tener una autorización del gobierno porque es una obligación del gobierno prestar la educación. Uh-huh. Pero yo la puedo prestar por él y obtengo una concesión para ese tipo de cosas. Y cobro las cuotas, pero ese tipo de asociaciones tienen como finalidad que los bienes que están afecto, el patrimonio que está afecto para cumplir ese fin, no se va a distribuir. Si yo ya no puedo yo cumplir con ese fin, lo voy a donar a otra asociación para que cumpla con ese fin. O sea, el patrimonio que se genera ahí no es para distribuirse entre socios, es para que tú lo afectes o lo regales a otra asociación con ese mismo fin. Por eso puede tener edificios, puede tener carros, puede tener lo que sea, pero no sale de ahí. ¿Ok? Por eso es muy importante saber qué actividad vas a realizar para saber si eres causante o no de impuestos para pagar. Y por eso, ¿y qué estímulos tienes? Por eso tener la información del marco regulatorio para saber qué figura te aplica. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú puedes generar una asociación civil de servicios educativos y das asesoría a los demás, pero sabes que ese dinero que vas a generar tú va a estar a efecto de la asociación, no a ti. Pero ahí vas a generar todos los deducibles para que tú pagues los impuestos que correspondan. Puedes tener trabajadores y todo, pero no tienes ganancia.
la ganancia se va a quedar ahí. ¿Verdad? O se va a gastar ahí. O se va a gastar ahí. Se va a gastar ahí, pero en lo que tú vas... No es tuyo, es de la asociación. O sea, ahí, por Pero ejemplo, tú los puedes disfrutar. Compraste se pantalla, puede poner una monitores. escuela, se puede poner la infraestructura y puedes tener los trabajadores y que se gaste todo en los trabajadores. Exactamente. Y como quiera te van a cobrar menos impuestos. No vas a pagar impuestos. Ya no pagarías No, sobre la impuestos, renta. inclusive hasta el 100%. Digo, ¿qué? Y tener una serie de estímulos que voy a bajar recursos para la investigación. Voy a bajar recursos para estas cosas. Ojo, como Ok. lo mencionó Lick, y lo entiendo, debe de ir ad hoc a tu fin. A tu fin, perfecto. O sea, debe ser un traje a la medida. O sea, sobre la misma línea. Sí, sí. O sea, sí, mientras si estés eres- aquí- si eres médico, bueno, pues es que todo Una entra asociación de para- médicos también. De médicos, sí. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Quique, encaja muy bien el compartir sus conocimientos a través de una asociación civil. Y sigues facturando, o sea, lo mismo, pero con un fin específico. O sea, ¿Cuál? abona Le das la perfectamente. vuelta a que tú estás prestando servicios educativos o de capacitación. Uy, qué miedo. Entonces, no, pues ya hay que Está dar muy asesorías. interesante. Hay que... Sí. Ahora, pero es muy importante, uno, ver el marco regulatorio específico al ejercicio que estás hablando. Sí, sí, Las sí. reglas de ahorita pueden cambiar el año que entra. Ah, sí. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, y ahí va otro tema. En este año 2020 hubo reglas que se modificaron la Constitución, que están prohibidas las condonaciones Ajá. y están prohibidas las exenciones de impuestos. Pero, ¿cuál sería la condonación, perdón? Que te perdonen deuda. Ah, ok, o sea, que me Perdóname. perdones. Es como cuando decimos, debo no niego, Ajá. pago no tengo. Frase, Perdóname. ¿no? Otra frase aquí Debo, está. no tengo. Como El- la del pato. Está la del pato y esta la de debo y no No. niego Y pago y no y tengo. pago y no tengo. Y la de no puedo aceptarlo. Ni negarlo porque no es derecho propio. Es una Ok. No, Ahora, estas tráiganme al figuras, juez. va el siguiente punto. ¿Cuándo las vas a aplicar? ¿Sí? Ujú. Ya dijimos conductas, ya dijimos estrategias y ahora va en qué momento las vas a aplicar. ¿Cómo las vas a aplicar? ¿En qué momentos? Estas metodologías que hablamos. Ajá. Puedes aplicarlos en una forma preventiva antes de que cause el impuesto. ¿Sí? Hablamos de los estímulos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Quien me pague anticipadamente las placas, les pago lo de este año y te pagas lo que pagas actualmente, pero te reduzco un 20% más. Pagas el 80% si me pagas anticipadamente. ¿Sí? O págame las placas de este año y te olvidas de las demás deudas. Pero es pagar anticipadamente. Ujú. ¿Sí? La licencia de conducir. Pues es de conducir. ¿Sabes qué? Los estímulos del Buen Fin. Págame esto y ya te lo doy en 6 meses o en 3 meses hasta marzo. Ah, bueno. Si fuera de Buen Fin, o sea, cuando una infracción, si la pagas en los 2 días, te dan El 50%. Ah, sí. Más Sí. baratona. Si terminas en el bote, como decía Osvaldo. Así es. Qué triste. ¿Qué implica? Quieren quitar Pues de que eso. tú tengas la visión, sabes que me voy a preparar para cuando se emitan estos estímulos, para el conocimiento de que las reglas que se han emitido espero y voy a pagar menos. Bueno, pregunta. Por ejemplo, mencionaba que había tratados de que tráete la empresa y te voy a dar estímulos. Ahora que entran esas leyes, ¿es retroactivo? No. Estas reglas se emitieron en el marzo de 2020 Ujú. y se llama una vacatio legis. No se van a aplicar hasta marzo del 2021. ¿sí? Ah. Pero bajo una condicionante, que los congresos, tanto el federal como los estados, adecúen sus leyes secundarias para que vayan acorde con lo que dice la Constitución. Actualmente se puede llevar a cabo las condonaciones tanto a nivel estatal como federal en casos generales. Por ejemplo, existe una catástrofe, hubo un evento contingente, que hubo fuerza mayor y hubo un huracán Sí. y destruyó una zona turística. Bueno, hay actividad económica. Como en Tulum. Le incentivas diciendo que no vas a pagar el impuesto de tal fecha porque sé que no tienes, vamos a reconstruir. ¿Sí? Es una condonación general a un sector. Ok. O una condonación individual. Oye, ¿sabes qué? Me fue muy mal. Yo debía tanto y ya es firme que debo. Perdí el juicio. O se me pasó el tiempo para impugnarlo y ahora pues tengo que deber. Ya debo. Ya me iniciaste tu actividad de cobro, pero no tengo. Condóname.
mira, aquí están mis estados financieros, ya no tengo los mismos ingresos que antes, perdóname la deuda. Y le perdono hasta un 80% actualmente. Por favor. Bueno. A partir del año que entra, como hay esta obligación constitucional de que nada de eso, todo lo que estamos hablando ya no va a aplicar. O todos coludos o todos rabones. Todo lo que se encuentren en los sujetos, ya no va a haber sujetos que no pagan. Ya no va a haber estímulos. O sea, ni... Había escuchado otra, pero no sé si sea cierta. Según había escuchado, cuando se hacía una empresa, hay un representante legal y se declaraba, por ejemplo, en bancarrota y terminaba en la empresa. O sea, los adeudos, el poder conseguir lana. Pero ahora tengo entendido que se iba a extender a que, ¿sabes qué? Ya no es el representante legal, sino que iba a todos los accionistas el responder a la empresa. Hay una figura que se llama responsabilidad solidaria. Okay. ¿Qué implica esa responsabilidad solidaria? Primero, mi patrimonio individual o el patrimonio de una empresa que está seccionado, ¿sí?, está afecto al cumplimiento de tus obligaciones. Y si yo tuve la precaución de separar mi patrimonio de mi actividad personal a mi actividad de mis actividades empresariales, el patrimonio mío no se va a confundir con el patrimonio que destiné a la empresa. Y si yo quebré en esa empresa, ese va a ser el monto que va a cubrir mis obligaciones. Pero hay ciertas reglas para llevar a cabo la solidaridad, ¿sí? O sea, que para que rompes tú ese esquema, tú tienes que haber hecho unas acciones que no son legales, ¿sí? Para que tú, digamos que va a estar afecto, y para que ellos puedan pasarte a tu patrimonio es porque tú te escondiste, no tuviste de alta, originaste actos fraudulentos. Okay. Así es. Es por incumplimientos ya muy fuera de la legalidad. Así es. Entonces, pero la regla es de que nada más lo que tú afectaste a ese patrimonio, a esa empresa, es lo que va a generar, hasta ahí puedes pagar. ¿Verdad? Y cuando haciendo la separación, ¿verdad? Exactamente. Por eso es muy importante hacer una estrategia de separación patrimonial. Y hay otras figuras que se llaman la protección del patrimonio de familia, ¿sí? Yo puedo inscribir mi casa, ya está cierto monto, creo que son 3 millones de pesos. Depende de cada legislación de los estados. Y puedo inscribir el menaje de mi casa y mis carros. Y ese bien va a estar afecto a que yo cumpla mis obligaciones de tener un hogar digno, decoroso, y de que esos bienes que yo inscrita son inembargables. Si yo tengo una deuda, no, pues mira, este es mi patrimonio de esta familia. Entonces no puedes. Y no me lo tomas, no lo tocas. Y no me lo quites. Y también tiene ventajas y desventajas. No lo muevo ni para mí mismo, más que para mejoras. Si yo puse ahí un carro, tengo que justificar para que se destrabe el carro, es que porque voy a comprar uno mejor, no para pagar otras deudas fuera de la casa de la familia. Se llama patrimonio de familia. O sea, como que cómprate uno nuevo para la familia, para beneficio. Voy a afectar esos bienes para yo cumplir mis obligaciones en el hogar y que mi familia esté bien. Lick, ese objetivo que me está platicando, bueno, que se está compartiendo, se me asemeja mucho a un fideicomiso. Es muy similar, ¿no? Es similar. La diferencia es que en el fideicomiso lo tiene que manejar una institución fiduciaria que es un banco y te cobra las cuotas y te cobra, hay un administrador del fideicomiso y tienes que rendir cuentas y rendir cuentas. Y acá es al nivel familiar. Tú sabes con tu familia cómo te organizas en cumplir las obligaciones. Acá tienes que pagar cuotas y comisiones. Y entonces, ya hablando de fideicomisos, traigo ahí una pequeña duda. Yo recibo el dinero del fideicomiso como persona física, o voy disponiendo dinero para cumplir el fin de dicho fideicomiso. Bueno, y en el fideicomiso hay 3 figuras. Primero, hay un fideicomitente, que es, yo voy a destinar ciertos bienes para que se cumplan ciertos fines. Y le voy a dar a un administrador, que es de la institución fiduciaria, para que cumpla la finalidad que yo afecté los bienes. Okay. ¿Para quién? Para un beneficiario, que se llama fideicomisario. O sea, yo doy los bienes para que tú los ejecutes en beneficio de él. Y ahí no genera ningún tipo de impuesto ni nada porque ya estuvo destinado. No, o sea, ya
y el fideicomiso, ¿por qué se utilizaba mucho esa figura? Porque no estaba sujeto a fiscalización. Perfecto. ¿Sí? Yo afecto estos bienes para que cumpla esto. Mira, ya tienen una etiqueta. Eso Es era para lo que tú que quería beneficies aclarar. a este sector sin que pase por el Congreso y pase por otros canales de O sea, fiscalización. ya va directo, ya Aquí- iba aquí destinado creando fideicomisos para nuestros gerentes, para nuestros futuros. para nuestros hijos. Sí, sí. Bueno, para que primero no los se lo hijos. malgasten, ¿verdad? Ese es el No, objetivo. bueno, eso es bueno. Mejor eso. No lo ¿Por qué vi. lo hicieron así? Hay antecedentes históricos. Había malversación de fondos, había que no se cumplían. O sea, ¿sabes qué? Destiné este dinero. Pero fíjate que lo utilicé para otra cosa. Ah, Como Para la forma de que como yo todo sé que- gobierno de que, ¿sabes? Para que no de tenga familias, desviación de que ese dinero caiga al destinatario, mejor a través de un fideicomiso. O sea, ya ahí le va a llegar sí o sí, pues. Wow. Entonces, O sea, tiene sus si van a ventajas y tener desventajas hijos, llevarlo a cabo. de una vez. Es una Pues, figura muy loable, ¿sí? Pero cuando se utiliza con otros fines, pues híjole, es una forma de no fiscalizar esos Algo interesante montos. y se podría, no sé, ahorita estoy divagando y se me está ocurriendo, yo puedo generar un fideicomiso para, suponiendo, uno de mis hijos en desarrollos de innovaciones, perdón, con ese fin, ¿sí se puede o no? Claro, hay una regla en materia civil, en materia de los particulares, y hay una regla en materia de la administración pública. ¿Qué es lo que qué reglas aplican? Para el gobierno, la autoridad puede hacer todo aquello que está, o sea, bajo el principio de estricto derecho. Puede hacer nada más aquello que está conferido, lo que la ley le otorgue. No puede hacer cosas o facultades que no están Ahí es plasmadas en la ley, bajo el principio de estricto derecho. Ok. En cambio, los particulares pueden hacer todo mientras no esté prohibido. Y estando prohibido, mientras no te agarren. Perfecto. Ok, Y ya nada más bueno, para es cerrar buen dato. mi espacio de preguntas, Vic, ¿un fideicomiso lo tengo que dar apertura con un monto inicial? Tienes que generar un fondo que va a estar destinado al fin que tú digas. O que yo le doy el mínimo de ese fin. Yo digo, este fin va a costar $100,000. Y otra de las preguntas. O puede ser administraciones, voy a administrar tal dinero cada mes. Ok. Voy a generar este dinero. En un periodo de tiempo. O yo ya no De estoy, que vaya ya no cayendo. puedo llevar a cabo las cosas, te voy a dejar todo el dinero a ti para que tú lo administres y cumplas el fin. Perfecto. O sea, ese es un traje a la medida que tú tienes que generar reglas bien claras, cómo se va a administrar, cómo se va a aplicar. No, mis hijos, pobres de mis hijos. No, les va a caer un peso. Les va a pues. caer dinero, pero va a estar bien controlado. con esto pues que nos no. está- Bueno, siguiendo Anda, con el nosotros- tema, ya hablamos de las medidas preventivas. Hay medidas correctivas. Ok. ¿Qué implica eso? Yo tenía que pagar un monto, se me pasó y me detectó la autoridad Y- en base a facultades de comprobación o de verificación. Ok. Y me dice, autocorrígete. Y si te autocorriges, O sea, de que yo solo me pegue, o sea, ya te detecté que hiciste las cosas mal. O sea, tú arrepiéntete solo. Arréglate. Ajá. ¿Sí? Porque si no te arregles, Te va peor. Ya te te va caigo peor. yo. Sí. Y te voy a cobrar lo doble de las multas. Entonces te voy a quitar estas multas siempre y cuando tú te autocorrijas. Ok. ¿Sí? O ya no te voy a cobrar recargos. ¿Qué me conviene? Pues si ya me agarraste, pues me corrijo. Pues- ¿Qué me implica? Yo solito. Pues disminuir el monto de lo que me iba a castigar. Hay que considerarlo. ¿Pero qué implica? Pues tener la capacidad de poder pagar porque esas ofertas son un periodo de tiempo. Sí, o sea, Te doy tómalo 30 días para que te corrijas en una y te visita lo- y te domiciliaria. lo voy a dejar a tanto. Ujú. Esas son conciliaciones. Eso se llaman medidas correctivas, de corrección. Corrígete. Ya. Y hay otras medidas que son ya disciplinarias o sancionadoras. Ya me detectó la autoridad. Ya me impuso un crédito fiscal. Ujú. Y ya después de que me peleé y lo perdí, bueno, primero puedo pelearlo. Hay que utilizar los medios de defensa que me establece la ley de la materia, pero en materia fiscal, para yo pelearme y que no me cobren, tengo que garantizar el interés fiscal, ¿sí? Mientras dure el pleito y yo no gane, tengo que garantizarte el pago para que no me sigas cobrando. O sea, Porque mientras no pague,
Va a estar, te van a embargar y te van a... o sea, garantizar que sí lo tengo en lo que nos peleamos. ¿Sí? O sea, bueno, por ejemplo, cuando hay una diferencia con el seguro social, tengo entendido que primero pagas y luego se resuelve y ya después te lo regresa. Exactamente. Primero te cobro y después averiguamos si tenía la razón o no, mientras te cobro, mientras peleamos. ¿Sí? Porque todavía no quede firme el crédito hasta que no decida un juez, un juzgador, si fue legal o no ese cobro. Y mientras no exista la certeza, no sabemos si el cobro fue correcto o no. Pero mientras tanto me garantizo gobierno, ¿verdad? Ya estando perdido el juicio, puedes hacer varias cosas. Porque ya el crédito ya es exigible, ¿sí? Ya no hay otra cosa más que pagar. Échamelo. Para ello hay estrategias también. O bien, si ya pagas, puedes solicitar la condonación. Siempre y cuando no te pase el año que entra, porque el año que entra sabemos que van a cambiar las reglas hasta que se emitan esas modificación de las leyes secundarias federales o estatales. Ahorita puedes pedir condonación, porque es aplicable. Perdóname, ya no tengo dinero. Te pago tanto. Bueno, pues te condono el 80%. Hay otras figuras que se llaman la prescripción de los créditos fiscales. ¿Qué implica esto? No es más que un castigo y la ineficiencia. Si la autoridad tenía todas las facultades para cobrarme y no hizo una gestión de cobro y pasaron 5 años, Él tiene la culpa. ya se extingue la obligación de pagar. O sea, es como decir, pues era tu bronca por no haber... Te castigo. No, por no cobrármelos. Sí, y esa incertidumbre de yo estar al salto de mata o tener aquí el dinero a ver si viene para pagarme, No, pues está bien me nervioso. genera el mismo sanción que haberte pagado. Tuve el dinero aquí, pero mira, no viniste. Y como no viniste, me lo gasté. Y como no viniste en 5 años, ya no tengo obligación de pagar. Eso está bueno. Bueno, y por ejemplo, Está bañado. eso me cuadra. Después de la última gestión de cobro. Ok. ¿Sí? De la Así última que- gestión. Cada gestión de cobro implica volver a contar el tiempo. O sea, si como quiera ya te dijo, debes, ya te dijo, y ahí cuenta otra vez 5 años. Sí. La cosa es que no fuiste, pero ya te dijo. Ya te dijo. Tan así que te quitan del buró de crédito, ¿no? ¿O ya? Bueno, en el buró de crédito es otra figura de castigo. Y el buró de crédito, hay un buró de crédito para efectos fiscales, ¿sí? Ya. Y te borran, no te borran, nada más no se considera tu mal historial, depende del monto que dejes de adeudar. Ya. Hay montos, por ejemplo, te borran hasta, bueno, no te borran, sino que se disminuye tu castigo hasta los 6 años. Pero si tú, derivado de actividades fraudulentas, no pagaste, esa historia nunca se borra. ¿Sí? El plazo máximo son 6 años. Y depende del monto de AUDIS que adeudes. Hay otra figura que se llama la caducidad de las facultades de comprobación. Ok, ¿Sí? eso que vendría siendo. Es una figura extintiva de obligaciones. ¿Sí? O ¿Qué sea que implica? ya pasó. Si la ya- autoridad tenía las facultades de revisarme y nunca me revisó, Pero revisar ya qué. sé. Eso es, por ejemplo, si yo las cumplí o no facturas. cumplí las obligaciones. Las facturas antes que eran en Fotomulta, por papel. ejemplo, la fotomulta. Una fotomulta. Sí, por ejemplo, es que hay facultades de comprobación de la autoridad. Ok. Puede hacerte una visita domiciliaria. Y no estaba. No, nunca la ejerció, nunca fue a buscarte. Nunca fue a buscarme en mi casa. Una revisión de gabinete. Entonces ya caducó. Caduca su facultad de poderte verificar. O sea, bueno, regreso. Ok, Por ok. ejemplo, las facturas antes que eran en papel te pedían que las tuviese 5 años para poder, de que se le ocurrió a Hacienda revisar 5 años antes. Y ahora sí vamos a ver, aquí estaba mal y ahora sí te cobro. Pero si ya, son de 6 años, aunque ahí las tengas, ya no. Aquí está, aquí la cagué y no te pagué, pero ya son 6 años, así que esto ya no me lo puedes cobrar. Exactamente. Ya no te puede verificar. Ok. ¿Sí? Pero ahora con el buzón El del SAT. Desde el SAT ya- es más o menos. ya nos da por notificado, ¿no? Y cuando Sí. nos llega. Sí, Y no pero lo he checado. estamos hablando de facultades de comprobación. Ya, bueno, Esas son facultades de verificación. Ok. Es Una que facultad también- de comprobación quiere decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprobar si pagaste o no pagaste. Es que Si no también. ejerces tus facultades en 5 años, te extingues de la obligación, de la facultad, de que él tenga la facultad de revisarte. 5 años es un decir o son 5 años.
5 años efectivos. Por ¿sí? ejemplo, a partir ahora en la facturación electrónica, de la causación. ahí está la factura. Y puede que la hayas calculado mal. Que en lugar de que, ¿sabes qué? Tú pusiste que el IVA eran 1,000 pesos y eran 10,000 pesos. Pero nunca te las verificaron. Eso es correcto. Por eso también te están pidiendo que las guardes. Porque, o sea, si no las guardas tú, la guarda el PAC que te hace tus facturas. Porque puede suceder lo mismo, de que sea un error y bueno, vamos a verificar. No, y ahora se cruza la información. Lo que tienes tú tiene que traer el cliente y el proveedor. Se cruza. Entonces, como quiera, ya te las pueden verificar, están ahí, ya no hay que venir a tu despacho, a tu domicilio fiscal, pero también tienen esa caducidad de que sabes que tienes 5 años, al PAC se lo piden, ya no te lo piden a ti, Ya. el PAC es el que los tiene que guardar cierto tiempo. El PAC. Y creo que ya aumentó la cantidad de años. De año. Por lo mismo de que ya no es en papel, ya es electrónico. Sí, eso es digital. Ahora la obligación conforme ley de archivos que son 10 años. Son 10 años. Conservar la información digital son 10 años. A ver, mira. Lo vimos hace poco. Ahora, Dale. ¿por qué? En materia civil, la extinción de las obligaciones generales son 10 años. No lo podías limitar a 5 en obligaciones fiscales porque las reglas son 10. Pues la incrementaron a 10. No, pues. ¿Ok? Bien. Pues Bueno, todas pero- estas cosas, Ajá. hablamos de conductas, hablamos de metodologías, hablamos de sistemas y hablamos de tiempos para aplicarlas, genera una verdadera disciplina para ejercerlas, ¿verdad? O sea, el hecho de que te vaya bien Tienes que andar bien al y seas tiro. exitoso no es producto de la suerte. No. Es producto de que te apliques, que seas disciplinado y que utilices todas las herramientas que están a tu alcance y las ejecutes. ¿Verdad? En orden y forma. Así es. Y tener el personal adecuado y que lo capacites. Estas cuestiones fiscales implican mucha actualización. Lo que es hoy, mañana puede cambiar y tienes que adaptarte al cambio, a la modificación. Porque recordemos, toda la miscelánea fiscal y las reglas generales fiscales tienen una vigencia anual. Ujú. Y si tú ya le agarraste el hilo de cómo hacerlas, ¿sí? Tienes que cambiar a la adaptación de cómo se vienen para el año siguiente. Y ahí va la otra, y es la cereza del pastel. Hubo modificaciones legales al Código Fiscal y a las leyes fiscales que te exigen, como mago, enseñar cuál es tu magia para ganarle al actor. Y eso se llama inscribir los esquemas reportables. Cree. ¿Sí? Y si no lo haces, te genera una multa de hasta 20 millones de pesos. Y es aplicable ya a partir del ejercicio fiscal 2020. O sea, tengo que... El LIC tiene que presentar su estrategia de cómo le ganó al gobierno. en Ah, un caso pero, en ¿a específico. quién? ¿A quién lo tiene que enseñar? ¿Al SAT? Al SAT. Ah, tú al SAT le tienes que enseñar. A ver, ¿cómo le ganaste al Yo así gobierno? te gané. O sea, Al sí me SAT, ganaste. sí, el LIC es lo que yo entiendo. O sea, que sí. una vez que ganaste, enséñame cómo. No, previo a. Ah, antes de que me vayas Antes a de que ganar. vaya a ganar. Sí, porque porque es como el LIC en mi tienes que sombrero, comprobarle es de como que mi así sombrero te de gané. mago. Ajá. Dices, mira, aquí voy a sacar un conejo. Sí, pues Pero para sacar el conejo, tengo que decirte mi magia para sacar el conejo. Y luego me voy a hacer el sorprendido. No, Nada más te va O sea, no, ¿o qué? no te vas a hacer ¿Por qué no lo sorprendido. aplicar? O sea, es con el fin de que ya no se vuelva a repetir la estrategia del LIC con Julio. Por él, Ya me con ganaste alguien una más. vez. O Ya con se él mismo. vuelva a No, repetir. con el SAT. O sea, pero eso O sea, es una obligación para el asesor fiscal que repercute en el beneficio de la empresa que le vendiste tú el producto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así O sea, es. mi estrategia tengo que decirle para que, me ganaste una vez, Que para ya que no ya te me sigas vuelva ganando. a Ajá. repetir, ¿sí? Ajá. O sea, volver a repetir. O tal vez no Sí, va a tanto para no suceder una seguir vez. ganando, Sí, sí, sí. sino para Es ver que- si realmente en algún Ok. momento necesita un ajuste, alguna Y regla. precisamente vas a regulación. generar sea, ajuste. Es que mira, más. ya le cambié, ya no es la misma regla. O sea, ¿Por qué estás en o sea, el SAT es como Terminator, carnal. O sea, va mejorando. Es como. Es como el santo. me El santo, al santo no le ganas. Pero cuando le ganas, se encanija. Pero, o sea, el vato es como, bueno, otro ejemplo más absurdo, lo siento, Esta gente. frase, el Es, SAT es como el santo. es como Goku, güey. Ándale, O sea, no lo matas, pero se hace más fuerte. O sea, es como que, como el me Capitán ganaste, Ajá. me vas a ganar. Bueno, dime cómo. Bueno, pues ya me ganaste, pero ya me la sé. Y ya no me va a volver a Y suceder. luego va a llegar otro League Julio 2.0, otro. Otras Y luego, versiones, este me tienes que ganó generar Él diferente. versiones. mismo va a descubrir otra laguna en el SAT
Y le va a decir, Pues mira, esto es diferente. Es como los derechos de autor. Ya no entendí. Es cuando tú generas un derecho de autor y una mejora. No, espérate. Esa patente es diferente porque yo puse este ingrediente. Ok. Bueno, pregunta, entonces, ¿y si tú no se los enseñas, es la multa? Bueno, y pregunta, ¿y se podría mentir en cómo les ganaste? O sea, no decir porque va a llegar el momento en el que presentes el caso y van a decir, caray, tú no me dijiste que me ibas a ganar así. O sea, sí. Ahora, por eso es muy importante, cuando tú generas una estrategia, tienes que generar primero una consulta. Mira, una consulta sobre una situación real y concreta. Es que mira, yo me basé porque yo te consulté y tú me dijiste que hiciera las cosas así y yo seguí la regla. Pues le puse otros ingredientes, pero en base a lo que tú me dijiste. Ándale, bueno, algo así. Pero tienes que tener elementos. Sí. Porque acuérdense, hay una figura que se llama los juicios de lesividad. Ya lo que te dice la autoridad en una resolución tiene la presunción de legalidad. Y si yo le hice una consulta y me dijo, sabes que tienes razón, haces lo correcto. Para que él se desdiga y no tenga valor probatorio o fuerza, eso que lo que te dijo en resolución, ellos tienen que iniciar un juicio que se llama lesividad para decir si sabes que hice las cosas mal. Y esa resolución ya no es válida, pero tienen que ganártela en juicio. Ok, o sea... y mientras no sea ilegal eso, tú lo sigues aplicando. Y así hasta que se cansen. Hasta que lo solucionen, ¿no? O sea, todo eso tienes que tener conocimiento porque incide en la eficacia de tu cumplimiento. Claro, sí. ¿Verdad? No, está muy... Son muchas cosas que inciden en tu eficacia. Wow. Pero ¿qué implica? Primero que tengas la disciplina de hacer las cosas, ¿sí? Desde conseguir, tener reglas para la deducibilidad y que las apliques. Oye, ¿sabes qué? No, es que mañana te traigo la factura. O te voy a pagar en efectivo. No, cumple las reglas de administración, de contabilidad y de fiscalización al interior de tu empresa. Para que todo esto opere, tienes que tener conocimiento de todo eso y las herramientas tecnológicas a través de los software para capturar y tú ya nada más vayas vaciando los datos que te requieren. Pero implica una disciplina para hacer todo eso. Claro. O sea, el éxito no es gratuito. Todo cuesta. Y que tú tengas un carro, a diferencia de tu competidor, depende de aplicar todas estas cosas. Por eso es lo primero que dijimos. Oye, pues si te usamos lo mismo, ¿por qué tú tienes unos precios más baratos que yo? ¿Y por qué tú sí traes carro? ¿O por qué tus hijos sí están en colegio? Porque aplico todas estas cosas que tú no aplicas. Ahí está la diferencia. Ahí está. Dígale a la audiencia, a nuestro público, que esta es de las consultas de las caras. Este es de las caras. No, pero este nada más es la puntita del iceberg de todo lo que representa. No, o sea, este episodio, o sea, no, ya, denle like, ya. Estas técnicas forman parte de una clase de maestría que se da en administración y en derecho fiscal que se llama Estrategias Financieras para las Empresas. Y es de las caras, Y hay, por ejemplo, formas de llevar a cabo esto que te cuestan $10,000 estos consejos. Claro, pero son para empresas de alto nivel. Se llaman grandes contribuyentes. Utilizan todo este tipo de estrategias. Por eso, cuando estén haciendo su declaración anual, no duden en marcarle al licenciado Julio Rivera. Así es, al licenciado Julio Rivera, 844. Se lo pasaremos, ahí lo vamos a pasar, lo vamos a publicar. Nomás me surgió una pregunta, igual ya como mía, para concluir. O sea, ¿todo esto aplica para personas físicas y morales? Sí, o sea, es contribuyente. Porque bueno, ahorita... Si eres causante y si estás sujeto, dentro de la ley es el sujeto a pagarlo, tienes que cumplir. Bueno, porque ahorita... Y para el año que entra ya no hay excepciones, Es que todos los que son sujetos son los que deben aplicar. Ya no hay, yo no soy sujeto de... O ya yo no voy a tener esos estímulos. Si se hacen las modificaciones que exigen los transitorios del artículo 28 constitucional, en el decreto que lo estableció, todo lo que dije de estímulos ya no se van a aplicar. Todos coludos, todos van a pagar. Ok. Sí, se lo pregunto porque ahorita como que, así con el ejemplo de Kike, era como que no, pues yo te recomiendo que te hagas moral y luego hagas esto, con una cámara. Sigue aplicando. O sea, sigue aplicando para alguien físico de que, bueno, yo Isaac aquí el mortal. Sigues pagando. Lo pregunté al inicio
que si había alguna diferencia, y me corrigió que si bien los dos tenían aportaciones, si hay alguna diferencia en cuanto a los porcentajes, ¿no? Haciendo diferencia en la persona física y en la persona moral. No, bueno, ok. No, y es que fuera de persona, o sea, bueno, fuera de los porcentajes, normalmente en una persona moral hay más cosas que puedes deducir. Entonces ya con eso es menos el impuesto que te van a cobrar. No, y separas tu patrimonio, o sea, si tú vas a afectar bienes para un fin y si no cumpliste o no te va bien, sabes que hasta este universo puedes cumplir y no afectas el patrimonio tuyo. Por eso es muy importante crear patrimonios de familia, porque si te va mal en los negocios, no te tiene que ir mal en tu vida personal. Ese es un episodio. Y ya Ya vi la cara de Kike, el del patrimonio, ese es un episodio sin duda. Y tú lo sabes. Aquí se siente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esto es una embarrada general de todos esos conocimientos. Sí, cada uno de estos es tema de conversación de horas. No. Y por eso lo vamos a lo vamos a seguir invitando. No, y por eso esperemos que amablemente. Ahora que ponga mi table. No, bueno, para eso hay amparos también. Hay que hacer el cambio de giro. Oye, mientras ya no hay tables, ¿no? ahora se llaman nightclubs. Memes clubs. No, sí, pues yo creo que en nombre de ya todos. Ya lo hicimos, le pegó. Yo creo que en nombre de todos en el podcast de los tables de Kike, pues se lo agradecemos, licenciado Julio Rivera, nuevamente. Como usted comenta, sí es un tema muy extenso, pero agradeceríamos que en otra ocasión nos acompañe para seguir, para que los que nos escuchan sigan aprendiendo todas estas cosas de la vida. Patrimonios y fideicomisos. Temas muy interesantes que yo... Sí. A mí me consta que son temas que el licenciado Juan Julio domina. No, claro. Y... Ahora hay otro tema que se llama, ahorita hablando de donaciones. Las donaciones son exentas. Claro. Cuando son de ascendentes, de padres a hijos y hijos a padres. Bueno. Familia directa. Hay exenciones, por ejemplo, impuestos sobre la renta. Cuando vendes tú tu casa y el valor de la casa no excede a 700,000 UDIs, que son 4,5 millones. Ahorita. Ok. Hay el riesgo de que no se apliquen para el año que entra. Sí. Las herencias y legados, ahorita, no paguen impuestos sobre la renta. Ahorita. Creo que inclusive entre cuentas bancarias, el pasarse entre familias y transferencias. Línea directa, tampoco hay por lo mismo, porque entra la misma figura. Esto actualmente, el año que entra, quién sabe cómo se llama. Sí. No, entonces, si van a hacer algo, háganlo ya. Ahorita, mañana, ya. De que no se apliquen el año que entra. Ármese los fideicomisos, ármese los patrimonios, deposítele a la morrita. Ya, ahora entienden por qué ármese en concubinato primero. Del presidente municipal aquí vecino. Así toda su familia le cayó dinero. No, sí, por ejemplo, no hay IVA, no causa IVA, pero sí. Cuando tú haces operaciones sobre el suelo y construcciones sobre la casa habitación que habitas, no hay IVA. Nada más sobre venta de locales comerciales en enajenación. Okay. El año que entra, quién sabe. Entonces tienen 2 meses. Ármense con su concubinato y luego le depositan para que no tenga libre de impuestos. Aquí ya juntamos 2 temas. No son materia de impuestos la renta, hablando. Tampoco. Ya lo está planeando, pero amigo, pensiones alimenticias no causan impuestos a la renta. Mándame. Las pensiones. Perdón. Las pensiones alimenticias no pagan impuestos a la renta. Ahí está. Ahorita. Aquí sí. El otro año no sabemos. Por eso el otro año, pues el IC también va a estar aquí porque pues vamos a ver en qué sentido se emiten las, si sobrevivimos diciembre, las reglas secundarias federales y estatales. Están en el aire. Hay el plazo que se emitan en marzo, pero si no se emiten, quién sabe qué va a pasar. Wow, estamos en el hilo. O sea, no con donaciones, no exenciones, no estímulos de lo que estamos hablando. Ok. Bueno. No, pues sería todo. Pues nos vamos despidiendo, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la explicación y todo. Aclaró bastantes dudas y agradecer por aclarar las dudas que inclusive se salieron un poquito del tema. No, es muy extenso, todo esto implica muchas figuras. ¿sí? Claro. Y estas son las figuras claves, hay muchas figuras que se pueden utilizar.
Hay que se llama contratos de sueldo en participación. Hay muchas figuras que se pueden llevar a cabo. Ideas para Es que tener un futuro. Eso Ya, se sí. llaman estrategias Ya financieras. aquí ya estoy para las escribiendo empresas. episodio 43 con el licenciado. Con el licenciado. Ya lo vamos a cambiar de Life es Así Podcast y lo con Julio Rivera. Y es que esa es la diferencia de que dos empresarios del mismo nivel, Ajá. uno le vaya bien y otro no le vaya tan Sí, sí, bien. sí. Y luego Aplicar todo esto. todo tiene un porqué. Entonces, muchas gracias por escucharnos otra vez nuevamente. Gracias al licenciado Julio Rivera. Ya nos vamos despidiendo porque el Milton se me está desmayando. Entonces, besitos. Gracias. Síganos en Spotify, en YouTube, Instagram, Facebook y todo. Comentarios, porque Comentarios acerca de preguntas de este tema. te las haremos llegar al Te link. haremos llegar al link. Te lo agradeceremos. Y también ideas de otros temas que les gustaría conversar y tener una plática así. También, Lick, si nos permite poner sus contactos en la descripción de nuestro canal, ya sea su correo oficial. Sería mejor como su correo electrónico. Sí, su correo electrónico para si alguien quisiera contactarlo para alguna consultoría, pues que tuviera ya un contacto tuviera más un medio directo. directo. Un medio directo, gracias, Kike, con el licenciado. ¿Nos permite, Lick, poner? Claro que sí. Gracias. Su teléfono se me hace un poquito, pero mejor. Sí, correo, por correo, correo, para correo. no No, saturar mi- el teléfono va a ser el de aviso. Ya lo está pidiendo. Se está pidiendo mucho. Entonces, muchas gracias de Life es Así Podcast para el mundo, Gracias. patrocinado por Elion Coffee. Besitos. Bueno, de aquí la idea es de que salgan grandes empresarios.